Muy buenos días a todos. Disculpen un poco la demora, pero es que estamos hoy en una reunión paralela de consultas dentro de la Cancillería y eso me retuvo. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Voy a pronunciar unas palabras, luego el señor Lambert y pasaríamos a las preguntas y respuestas. Agradezco la presencia de todos los que nos acompañan esta mañana de manera presencial, así como los que están siguiendo esta transmisión a través del streaming. Igualmente, deseo agradecer al embajador James Lambert y a su equipo por el apoyo recibido en la organización de este evento. Esta sesión tiene como objetivo principal presentar a los actores sociales del hemisferio el tema elegido para la 8ª Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Lima los días 13 y 14 de abril del 2018. Como ustedes saben, el proceso de Cumbres de las Américas se concibió para tratar al más alto nivel los temas de interés prioritario en la región y acordar soluciones a problemas comunes. En vista de ello, el Perú ha elegido el tema gobernabilidad democrática frente a la corrupción como tema central de la Cumbre de Lima, dado que es un asunto de especial relevancia para todos los países miembros. El Perú considera que la Cumbre de las Américas ofrece el espacio propicio para adoptar medidas dirigidas a combatir la impunidad y la corrupción, así como facilitar la cooperación regional frente a este fenómeno que erosiona la gobernabilidad democrática. Se requiere continuar trabajando en las Américas para fortalecer instituciones democráticas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, para prevenir, denunciar y combatir la corrupción. En este esfuerzo, el papel de la sociedad civil, el sector privado y las alianzas público-privadas son fundamentales para prevenir, detectar y luchar contra la corrupción, promoviendo una cultura de ética ciudadana que permita alertar sobre este tipo de casos. De ahí que la participación activa de todos ustedes en este proceso sea fundamental. Los esfuerzos del Perú como presidencia de la 8ª Cumbre de las Américas estarán dirigidos a promover resultados concretos orientados a la acción y realizables. La cumbre es una ocasión para adoptar una agenda moderna en las Américas con resultados prácticos orientados a la acción que permita superar la marcada polarización de la región y recuperar la confianza y credibilidad en el proceso. Estamos llevando a cabo los esfuerzos necesarios para garantizar en el proceso la más amplia participación de la sociedad civil y los actores sociales. En ese sentido, conjuntamente con la Secretaría de la OEA, hemos elaborado un plan de trabajo que incluye consultas presenciales y consultas virtuales que se llevarán a cabo en los meses de octubre y enero. Estas consultas se llevarán a cabo previamente a las reuniones del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres, GRIC, a fin que sus conclusiones o recomendaciones puedan ser presentadas a los Estados miembros. Las fechas de los próximos GRIC se anunciarán en breve. También organizaremos un foro hemisférico que posiblemente se realizará en marzo del 2018, un poco antes de la cumbre, y está concebido como un espacio donde los representantes de la sociedad civil y actores sociales puedan presentar sus recomendaciones en un diálogo abierto con la Secretaría de la OEA y con nosotros, como presidencia del proceso de cumbres. La guía de participación para las actividades preparatorias y para el foro de la sociedad civil se distribuirá en los próximos meses. De igual manera, venimos evaluando las opciones más adecuadas para promover una más amplia participación y representatividad de los sectores sociales en la cumbre. Para ello, utilizaremos también las redes sociales disponibles a fin de divulgar información sobre las próximas actividades e iniciativas. Nos parece adecuado que en base a experiencias previas ustedes se organicen a través de coaliciones, lo que facilitará el proceso de acreditación y promueve una mayor participación de los diversos grupos de interés. Esto es una sugerencia y es un formato que ha tenido éxito, creo que ya en la Asamblea General de la OEA. Para el Foro de la Sociedad Civil estamos analizando la posibilidad de organizar un plenario en el que los representantes de las coaliciones puedan dirigirse a los estados, así como en mesas redondas temáticas en las que ustedes puedan presentar buenas prácticas y experiencias exitosas. En este aspecto, sus comentarios y sugerencias son bienvenidos.
Esperamos su apoyo y la activa participación de todos en el proceso hacia la 8ª Cumbre de las Américas. Yo quiero añadir que, como creo que ya sabe la sociedad civil peruana, pero también creo que lo han escuchado de nosotros durante la Asamblea General, otros miembros de la sociedad civil, el Perú está decidido a que el proceso de consultas con la sociedad civil sea por lo menos periódico y organizado desde aquí hasta la cumbre. No va a ser una sola oportunidad, sino vamos a tener múltiples encuentros cuando sea posible para escuchar y para recibir comentarios de parte de ustedes. Y esta reunión de hoy es, creo que, un ejemplo de esa voluntad política que tenemos de seguir consultando y escuchando a todos los sectores, especialmente a sociedad civil. Entonces le doy la palabra ahora a James Lambert de la Secretaría de Cumbres. Por favor, James, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Antonio y miembros de tu equipo. Es un gran gusto de estar aquí con ustedes y con los representantes de la sociedad civil que nos acompañan aquí en la sala en Lima, y como lo has mencionado, a través del hemisferio en más de 33 oficinas nacionales de la OEA o de socios que están trabajando con nosotros. Tenemos una buena representación de más de 500 personas que están asistiendo en este encuentro, que va mucho a la mano con la idea de hacerlo de la manera más inclusiva que se puede. La Secretaría de Cumbre de las Américas tiene este compromiso firme de dar seguimiento a los mandatos de los cumbres pasados de las asambleas generales, que nos han dicho claramente de buscar la plena inclusión de la sociedad civil a través de todo el proceso de cumbres, el proceso de implementación de los mandatos de los líderes que sigue después. Indudablemente, el proceso de cumbres se ve fortalecido con las contribuciones de todos ustedes y con la activa participación de todos los ciudadanos de las Américas en aportar recomendaciones a las decisiones que tomen los jefes de Estado de Gobierno de nuestra región. A lo largo de este año y el otoño pasado hemos tenido la oportunidad de convocar 2 rondas de consultas informativos y interactivos, y agradezco el entusiasmo esos virtuales, no solamente con ustedes cuando visitamos en enero, sino virtuales con los colegas alrededor del hemisferio, y agradezco el entusiasmo de su participación, y era un gusto conversar con muchos de ustedes en el momento también de la Asamblea General en Cancún. El día de hoy no solo estamos reunidos en Lima, pero con los 31 países de la región, y entonces estamos iniciando formalmente la participación hacia la próxima cumbre a celebrarse en abril del próximo año, como lo ha mencionado el embajador García. En este sentido, yo quiero tomar un momento para felicitar a Perú para el acercamiento que han tenido con ustedes y la anticipación de la planificación, porque tenemos en común un compromiso con ustedes de hacer de este 8avo cumbre lo más inclusivo, lo más abierto que hemos visto en el proceso hasta el momento. Y para hacer eso, como ha mencionado el embajador García, tenemos planeado próximamente en el mes de agosto de emitir más información que sería disponible a través del web del OEA, para informarles a ustedes de todos los pasos del proceso. Pero es nuestra intención, a través de eso, de buscar de mejorar mucho la transparencia del proceso, la oportunidad, como ha mencionado, antes de cada uno de los BRICS, para una interactuación con la sociedad civil, y también para recibir formalmente los insumos que ustedes, a través de las coaliciones que ha mencionado el embajador, que pueden proporcionar a nosotros. Y así también, al final del proceso, de mejorar la calidad del diálogo de alto nivel entre los miembros de sociedad civil con los líderes y los cancilleres de la región, para que se vean informados de las conclusiones de todos ustedes. Entonces, quiero también reiterar mi agradecimiento a nuestros representantes de las oficinas nacionales en todos los lugares donde están convocando estas reuniones. Yo sé que ha sido una labor grandiosa para hacerlo. Los miembros del grupo de trabajo conjunto de cumbres, que también están prestando en algunos lugares sus oficinas para
convocar los miembros de la sociedad civil, otros socios estratégicos quienes han sido claves y nos han apoyado en calidad de moderadores en sus respectivos países y por sus valiosas contribuciones en la coordinación de este evento, particularmente el Banco Interamericano del Desarrollo, que lo está haciendo en República Dominicana, y la OPS en Jamaica, y algunas universidades, University of West Indies en Antigua, Barbuda, Belice, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, y el Grupo Coimbra en Brasil, y la Universidad del Istmo en Panamá. Muchas gracias a todos ustedes por la ayuda a convocar los miembros de la sociedad civil. Por último, me permito agradecer al equipo de nuevo, Cancillería de Perú y de mis propios colegas en la Secretaría de Cumbres y el Departamento de Prensa de la OEA que ha facilitado este evento hoy. Estamos ya listos para la conversación con ustedes. Muchas gracias. Gracias, James. Le doy la palabra a Javier Yepes, nuestro director de Naciones Unidas y OEA, para que nos dé algunas pautas sobre la reunión de ahora. Buenos días, muchas gracias por su presencia y buenos días a todos los amigos de sociedad civil que nos acompañan a lo largo del hemisferio en este esfuerzo y compromiso del Perú por llevar adelante este proceso, como lo ha mencionado el embajador García, el embajador Lambert, un proceso inclusivo, participativo. Tenemos este primer evento y para dar algunas pautas muy breves de cómo vamos a desarrollarlo, les comento lo siguiente. Vamos a recibir comentarios, preguntas, en fin, intervenciones de la audiencia presente acá en sala sobre lo que ha expresado el embajador García, el embajador Lambert, lo que es la propuesta de Perú como tema para la cumbre. Recibidas estas 3 o 4 primeras preguntas, habrá una respuesta de la mesa y paralelamente estamos recibiendo vía internet y vía redes sociales también preguntas y comentarios del hemisferio que vamos a ir también transmitiendo en grupos de 3 o 4 preguntas para ir dando esta conversación de manera dinámica. Y comentarles que por razones de agenda tenemos espacio de 1 hora para poder llevar adelante esta reunión. Así que agradeceremos mucho que ustedes sean lo más puntuales y directos posibles. Muchas gracias. Dicho esto, por favor, si alguien tiene algún comentario, tenemos micros a la mano para poder ayudarlos. Gracias. Gracias. Buenos días, Eduardo Toche, Proyecto Pasca. Participación de la sociedad civil en Cumbre de las Américas. Muchísimas gracias, primero, por la invitación. Segundo, 2 cuestiones que a lo mejor podríamos conversarlo, ¿no? Una, respecto a, además de los objetivos, lo que nos proponemos, creo que sería importante también incidir y tener claro desde el comienzo del proceso los medios, los instrumentos que tenemos que desarrollar para poder llevar a cabo de buena manera el diálogo entre sociedad civil y los estados y OEA, ¿no? Y creo que la experiencia, como muchas veces hemos conversado, dicta la necesidad de tener siempre presente la construcción de un plan de acción que no solamente sea inclusivo, participativo, sino, como también ha indicado el embajador García, claro, conciso, y que sirva, ¿no es cierto?, para ser aplicado, ¿no? Porque una cuestión es este momento en que organizamos cumbre y luego otra cuestión es el momento que se abre a partir de abril, ¿no? Es decir, ¿no?, el plan de acción como instrumento para estar en constante, en permanente diálogo, cierto seguimiento, ¿no?, e ir viendo, ¿no?, cómo están evolucionando los compromisos de cada uno de los países, ¿no? Esto como primera cuestión. Y segunda cuestión, creo que también remarcar el hecho de cómo vamos a bajar, ¿no?, de manera
también clara y consensuada lo que hasta el momento es casi un eslogan, ¿no? Gobernabilidad democrática combatiendo corrupción, si bien, y a lo mejor no es proponernos como tarea en los próximos meses, ¿no? La forma como vamos a entender, ¿no? esta frase, ¿no? Para que esto en abril se convierta en un plan de acción claro para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días, soy Josefina Guamán de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción y Desarrollo. Agradezco esta invitación, pero debo decir también de que los miembros de sociedad civil que estamos aquí hemos venido trabajando junto con el Grupo PASCA, el proceso. Hacer una observación, quizás por experiencia de haber participado en Es que me preocupa el hecho de que se plantee un foro de la sociedad civil paralelo, por lo que he entendido, para ver experiencias exitosas, paralelo al de la cumbre. Creo que eso hace como dos escenarios que justamente no se llegan a relacionar. Aquellas representantes de Estado que deciden planes de acción y la participación en ese proceso de sociedad civil, que nos convoquen de forma paralela, me parece que no ha resultado en las experiencias de las cumbres y en las experiencias de otros eventos internacionales una real participación de la sociedad civil. Es como decir, hablen ustedes solos y si ya tienen algún representante con ideas nos lo llevarán, pero nosotros quisiéramos una participación más efectiva. Y creo, me disculpo con la palabra, el término de participación se está quedando en la retórica desde hace 10 o 15 años en el sistema internacional. Y en segundo lugar, me parece que lo que hay que, justamente en función de eso, es ver un espacio y un mecanismo, como lo han sugerido, de seguimiento para el cumplimiento del plan de acción que venga de eso. Cuando hemos revisado el plan de acción anterior y las políticas de Estado concretas de nuestro país, por lo menos, no tienen un vínculo de cumplimiento, sino que van a veces en sentido contrario. Y en tercer lugar, y yo quisiera que se tome en cuenta en la parte de la temática los efectos en la población, en la mayoría de la población que vive en situación de pobreza o que vive en situaciones de extrema pobreza o vulnerabilidad, que se tome en cuenta los efectos de lo que significa la corrupción en nuestros países. Y solamente un recuerdo, usted saludó a los amigos, pero hay amigas presentes también. Me disculpo, tiene usted razón. Gracias. Muy buenos días con cada uno de ustedes, es un gusto estar acá. Mi nombre es Laura Vargas y represento al Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz. A mí me parece sumamente interesante este proceso y me parece también muy importante que se tome en cuenta la perspectiva de las organizaciones basadas en la fe. Porque creo que nosotros como organizaciones basadas en la fe aportamos una experiencia muy grande de un compromiso con la gobernabilidad y con temas vinculados a ellos, como es la lucha contra la pobreza, sobre todo de toda una perspectiva de valores. Creo que si algo está en crisis en nuestros países es el tema de valores. Lo que acabamos de vivir en nuestro país hace poco con este terrible incendio, con esas muertes terribles, como que nos desnudan, ¿no? Y nos están reclamando que pongamos los ojos ahí donde están los problemas más fundamentales y más graves. Entonces, yo creo que desde nuestra perspectiva es muy importante, ¿no? No sé qué posibilidades habría que antes del foro hemisférico poder pensar en foros
particulares, ¿no? Foros de las organizaciones basadas en la fe, foros de la academia, de diferentes sectores que puedan ir aportando al gran foro hemisférico. Pero creo que es un momento importante, es un momento privilegiado, pero es un momento donde tenemos que poner el tema de la ética y los valores en primer lugar. Y recordar que el próximo año, 2018, son 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y eso también tiene que marcarnos, porque la perspectiva de derechos o el enfoque de derechos tiene que estar presente en todo lo que hagamos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar estas 3 primeras intervenciones para ir activando el diálogo, ¿ok? Ha habido, no sé, embajador, si… Yo quiero hacer un comentario general sobre… Siempre es complicado que interactúen los estamentos en la negociación de las cumbres, de los planes de acción que ha habido en el pasado, pero recordemos que las últimas 2 cumbres, justamente por las circunstancias, no han podido aprobar un documento consensuado, ¿no? Entonces, en eso estamos nosotros, en tratar de que haya algo orientado a la acción, de consenso entre estados, pero que también que reciba en la mayor parte posible de ocasiones el comentario de la sociedad civil. Para eso estamos diseñando que en los GRICS, en las reuniones preparatorias, siempre haya un intercambio con sociedad civil o una presentación de algunas ideas de sociedad civil a los estados, porque eso va a ayudar a la negociación de los estados, o sea, no al último, cuando ya sea inevitable, cuando esté cerrado el documento, lo que sea que tengamos de resultados, sino desde los primeros GRICS sustantivos, ¿no? Esa es una forma en la que pensamos que podemos empezar a recibir las ideas y los estados reflexionar sobre las ideas que vienen de sociedad civil, todas las ideas. Para los demás comentarios, creo que Javier nos tiene que abundar un poquito sobre las preguntas. Bueno, en general, yo creo que las 2, 3 primeras intervenciones están muy relacionadas en cuanto a la preocupación que existe sobre cómo se va a lograr llevar adelante un proceso que sea, digamos, orientado a la acción, que sea concreto, ¿no? Que tenga resultados concretos en la atención de las preocupaciones y demandas de la sociedad. Pues justamente, como ha dicho el embajador García, el Perú está empeñado en proponer una metodología de trabajo, proponer un proceso de diálogo entre los estados que permita el que lleguemos a justamente un resultado concreto, a unas propuestas concretas de acción, ¿no? Es cierto que las experiencias anteriores, las últimas, no han sido satisfactorias. Pues justamente nuestro empeño mayor es diseñar una propuesta que vamos a alcanzar a los estados para llevar adelante un trabajo en estos meses que esté principalmente orientado a la acción y alimentado a lo largo de todo este proceso con los comentarios, sugerencias, preocupaciones de sociedad civil. Por eso, y aludo a su comentario, cuando señalaba la preocupación de que estos procesos paralelos no responden a la realidad de lo que es la preocupación de sociedad civil, pues justamente nosotros queremos, dentro de este esquema que necesariamente tiene que tener espacios, digamos, paralelos de desarrollo, porque hay un proceso previo de consulta interna para tener productos que alimenten digamos, a los tomadores de decisión final, que son los estados, pues dentro de ese proceso paralelo establecer la mayor cantidad de canales de comunicación y diálogo para que la decisión de los estados esté alimentada por justamente esas demandas. Ese es nuestro compromiso. Nosotros, como lo mencionó el embajador Lambert y el embajador García, en breve, hacia fines de agosto, vamos a presentar el documento que
va a plantear a los estados y a todo el proceso lo que va a ser el camino de la discusión, de la negociación de lo que va a ser el producto final, que, insisto, está orientado a la acción, a un plan de acción concreto, a acciones concretas, medidas concretas que atiendan las preocupaciones de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos en el hemisferio. Ok, tenemos, no sé si el mejor Lambert, sí. James, por favor. Bueno, nada más un comentario breve, porque veo, como has mencionado, que la pregunta es más o menos global, de cómo mejorar que reciben la interacción y los insumos. Entonces, un punto nada más que quiero señalar, como dice Javier, vamos a poner la información sobre cómo las organizaciones sí pueden participar, pero había un mención de que el foro paralelo es inadecuado y queremos también enfocar también ese diálogo que pasa en el momento para mejorar la calidad de este diálogo entre los miembros de sociedad civil, que hay una comunicación entre los dos. Pero es importante decir que el momento de recibir los insumos de sociedad civil no es en el momento del cumbre, no es en el foro hemisférico ahí, porque ya es muy tarde en el proceso de tener un impacto sobre el documento final. Entonces, son ustedes que participan a lo largo del proceso que van a tener un impacto sobre el documento. Nada más quise señalar eso, y estoy mucho de acuerdo que la participación de los grupos de fe es importante, y estamos muy abiertos a la inclusión de todo tipo, que no está limitado a los grupos que pueden participar en la Asamblea General de la OEA, sino un grupo más inclusivo todavía. Gracias. Gracias, James. Javier va a contestar algunas preguntas que ya han aparecido por las redes sociales desde la transmisión en los 31 países en este momento. O sea que le doy la palabra a Javier. Sí, tenemos una pregunta recibida que es la siguiente. ¿Cómo será el formato de trabajo con las organizaciones de sociedad civil? Lo había comentado tanto el embajador García como el embajador Lambert. El plan de trabajo que hemos diseñado en coordinación con la Secretaría de Cumbres prevé la celebración de consultas nacionales presenciales y, a su vez, consultas virtuales sobre lo que es la propuesta del plan de trabajo que, como hemos dicho, hacia los estados con el documento conceptual que explique lo que vamos a hacer y la metodología propuesta, será presentado hacia fines del mes de agosto. Entonces, hacia el mes de octubre va a ser la primera consulta nacional. Es una consulta que se organiza en cada uno de los estados miembros del proceso de cumbres. En cada país se va a realizar una consulta presencial que va a estar coordinada por la Secretaría de Cumbres de la OEA, y seguro el embajador Lambert va a dar algún alcance adicional sobre eso, pero es en principio una consulta presencial que va a estar precedida unos 10 días antes, 2 semanas antes, por consultas virtuales a través de los canales de redes sociales que ya fueron difundidos oportunamente y que están colgados en la página web de la Organización de Estados Americanos. La primera consulta va a ser hacia el mes de octubre, como se señaló, y la segunda consulta va a ser hacia el mes de enero, ¿no? Después de realizadas estas dos consultas nacionales y virtuales, en el mes de marzo se va a realizar lo que se denomina el diálogo, el foro hemisférico, que es un diálogo en el que los representantes que designe la sociedad civil de cada país se reúnan en Washington, probablemente en el local de la Organización de Estados Americanos, a efectos de hacer una conclusión general de los aportes que en sus respectivos países las sociedades civiles hayan alcanzado, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso, el plan de trabajo, el formato de trabajo que va a tener todo el proceso de sociedad civil con miras a la cumbre.
Después nos preguntan las fechas límite, cuándo se presentará el plan de trabajo. Bueno, el plan de trabajo en esencia es lo que hemos mencionado, pero lo que planteará más bien fechas concretas y metodología para registro y participación lo debemos estar circulando hacia el mes de octubre, ¿correcto, embajador? Hacia el mes de octubre debemos estar ya circulando el documento informativo con todo lo necesario para la participación. Después, bueno, una última pregunta que nos ponen acá es ¿cuándo se realizará la octava cumbre de las Américas? La cumbre de las Américas, la octava cumbre de las Américas se realizará en Lima los días 13 y 14 de abril del año 2018, el próximo año. Pero como ustedes saben, digamos, paralelamente a la cumbre de jefe de Estado, se dan los foros paralelos en el marco de la cumbre, uno de los cuales es el de sociedad civil, que se realiza en los días previos en esa misma semana de abril de 2018. ¿Okay? Por favor, si tienen más bien ahora… James Lambert. Perdón, el embajador Lambert tiene… Nada más quise complementar lo que mencionó de una manera muy precisa el colega Javier Yepes, es decir, que con esas consultas nacionales que se llevan a cabo en cada uno de los países, la idea sería de que los miembros de sociedad designen un relator que va a hacer un reporte de los informes y eso es, para que no quede en el país, sería pasado a la Secretaría y nosotros vamos a hacer entonces un reporte después de cada ronda. Eso lo ponemos sobre el Internet para que todos los países tengan la oportunidad de ver los insumos, no solamente de su propia conversación, sino de los otros grupos también, de ver cuáles son los puntos de vista de la sociedad civil a través del hemisferio. Yo creo que es muy importante de hacerlo y buscamos un representante para los GRIG que siguen estas consultas para que se presenten este reporte que nosotros vamos a compilar en el GRIG para que los países miembros estén informados. Ustedes tienen toda la oportunidad a través del hemisferio de informar también los coordinadores nacionales de sus propios gobiernos de los resultados de sus consultas nacionales. Perdón, y justamente para acotar un comentario final, justamente las consultas nacionales y las consultas virtuales se van a realizar en momentos previos, pero cercanos a la realización de las reuniones GRIC de negociación entre los estados. La idea justamente es que se puedan recibir en esa oportunidad en la que los estados se reúnen para trabajar en torno a la propuesta de plan de acción o de propuestas concretas de acción que se adoptarían en abril de 2018 por los jefes de Estado, pues para que reciban los estados esos insumos de sociedad civil. Era creo que una precisión importante porque justamente están previstas antes de estas reuniones de negociación de los estados. ¿Ok? Gracias. Sí. Muy buenos días. Disculpen la ronquera. Soy la ingeniera Carmen Vargas del Parque Tecnológico Tecnopark IDI. Nosotros representamos a la sociedad civil, especialmente los jóvenes emprendedores y empresarios de todo el país. Nos preocupa muchísimo el tema del contenido. Me parece muy bien la cumbre, me parecen los mecanismos, todo muy bien, pero ¿qué vamos a dar? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué queremos realmente? Y he visto, lamentablemente, que todas estas cumbres son muy interesantes, muy simpáticas, pero ¿qué nos llevamos? ¿Qué hacemos después? Como sociedad civil no hemos crecido. Yo he vivido mucho tiempo en Europa, señores. Y es otra sociedad civil mucho más consciente. Y acá necesitamos tratar de entender qué es gobernabilidad, qué es democracia y qué es corrupción y cómo podemos evitarla. Porque muchas veces hemos sido cómplices de eso. Pues sociedad civil somos todos los ciudadanos. Conscientes o no, lo somos. Y tenemos que cambiar eso. ¿Cómo vamos a evitar la corrupción? ¿Solamente con una cumbre? No. Tenemos que crear ese mecanismo interno en cada uno de nosotros, en nuestra cultura,
en nuestro ADN, es hora. Y Latinoamérica lamentablemente está muy corrupta ahora. Y tenemos que cambiarlo eso. O sea que el tema es para todos, no solamente para Perú. No solamente acá en Perú está pasando eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener claro primeramente los conceptos. ¿Qué es? Y aquí no solamente es la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, discúlpenme ustedes, señores, ustedes son el ente rector, pero acá debería estar el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, ¿no? Y también de Producción. Y otros más que se quieran sumar. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta cumbre que se va a dar en nuestro país sea una actividad que comparta todo el país en diferentes formas, que los jóvenes y los niños puedan hacer trabajos de investigación, qué es gobernabilidad, qué es corrupción, todo eso se vea en dibujos, en poesía, lo que quiera, concursos, hacer posible que la gente comience a pensar que va a haber un evento y de qué manera ese evento nos va a dejar algo acá en el país. 1. 2. El contenido digital es muy importante también para que se pueda ver. Hay que pedir ayuda a la radio y la televisión. Y todos acá, de alguna u otra manera, podemos colaborar con el contenido. He visto el trabajo de Pasca, hay muy buen contenido, ahora hay que sacarlo, como quien dice, a publicar, definitivamente, y a tratar de hacerlo realidad, a que más gente pueda conocer esto. Creo yo que para octubre tranquilamente podríamos tener ya algunas cosas. No se olviden que solamente tenemos 9 meses para dar la mejor presentación de una cumbre hecha acá en el Perú, con significado totalmente distinto a las que se vienen haciendo hasta el momento, y sobre todo que sea una manera que Perú presente que está acá diciendo no a la corrupción, su sociedad civil ya sabe qué es, cómo tiene que trabajar y quiere dar el ejemplo. Perú debe dejar ese mensaje bien claro, si no, ¿para qué se realiza acá? Gracias. Buenos días, mi nombre es Nadia Ramos, presidenta de la Red de Mujeres Iberoamericanas. Tuve la oportunidad de participar en la Cumbre de las Américas en Panamá en el 2015. Mi pregunta básicamente va con el tema, bueno, ya la absolvieron con el tema de la metodología que se va a llevar a cabo. Sin embargo, mi preocupación va por el tema de que no se alcanzó el propósito en Panamá con la sociedad civil. Hubo mucho desorden y se centró en un solo país o 2 países. Entonces, yo creo que la convocatoria, como es para todas las Américas, creo que todos los países tenemos el mismo derecho a participar y hacer oír nuestra voz. Me gustaría pedir de manera personal de que se pueda lograr una estricta moderación para que todos los países tengamos la oportunidad de hacer escuchar nuestra voz. Y segundo, me gustaría confirmar la fecha en la que se va a llevar a cabo el foro de los jóvenes de las Américas. Bueno, tengo varios colegas que están conectados desde Colombia, Ecuador, Nicaragua, y bueno, tienen la consulta si también se va a llevar este foro acá en Perú. Gracias. Vamos a tomar una más, por favor, una pregunta más. Pregunta o comentario, obviamente. Buenos días, gracias por la invitación. Soy Yesenia Álvarez del Instituto Político para la Libertad. Junto con Nadia también estuvimos en Panamá y efectivamente ratifico que fue un desorden para las organizaciones y para los representantes que estuvimos ahí. Y mi pregunta va dirigida, bueno, tengo 3 preguntas. La primera es si se está mirando lo que pasó en Panamá para que Perú no tenga esa mala visión, digamos, de lo que pasó ahí, o esa mala imagen, y que se garantice que el diálogo se realice, que haya seguridad para los representantes de las organizaciones civiles. Porque ¿qué pasó? Estábamos en un ambiente como este y grupos que no querían dialogar tomaron la mesa, hacían uso de una previolencia, le llamo previolencia, porque si bien no llegaron en ese momento a tocar, había una amenaza de lastimar a los representantes y a los ciudadanos presentes. Entonces, las personas que no queremos violencia, nos alejamos del diálogo y por lo tanto no, del local, perdón, por lo tanto ya no hay diálogo. Entonces, me gustaría que Perú marque ahí una pauta de que le garantice a todos con ideas discrepantes, con ideas diferentes, pero que pueda cumplirse lo que efectivamente se busca, que es dialogar. Entonces, sí me gustaría en algún momento escuchar de la organización si se está viendo el tema de la moderación estricta y el tema de las garantías y la seguridad.
El segundo punto que pregunto es, en la anterior cumbre también no solo se consideró a organizaciones que estaban inscritas en el registro de organizaciones de la sociedad civil de la OEA. Mi pregunta es si Perú también, al igual que se hizo en Panamá, va a tener esa apertura, ¿no? para diferentes organizaciones, que sobre todo con organizaciones nuevas. Y mi tercera pregunta es sobre las organizaciones que no pueden tener un registro por estar en países en los cuales hay una democracia débil, un autoritarismo y que quieren participar, como el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces hay organizaciones que el gobierno no las deja inscribir y si van a poder participar. Esto porque también estamos, como parte del Instituto Político para la Libertad, insertos en una red latinoamericana. Entonces, agradezco la respuesta a esas tres preguntas. En primer término, agradecer todos sus comentarios. Sus comentarios son sumamente valiosos porque nos ayudan justamente a tener en claro cuáles son los retos que enfrentamos para poder superar las limitaciones que se puedan haber identificado en ediciones anteriores. El Perú está totalmente comprometido justamente en poder salvar las dificultades que se enfrentaron, sobre todo en las últimas experiencias que son las más cercanas y que pueden darnos una idea de los problemas o dificultades para la realización y desarrollo adecuada de las reuniones, ¿no? Entonces, justamente hay más de un representante de sociedad civil que está presente en sala en este momento, con quienes hemos dialogado, y ellos pueden dar constancia, dejar fe que una de nuestras principales preocupaciones e intereses es identificar justamente esas debilidades a efectos de poder superarlas. Estamos empeñados en hacer lo más eficiente posible el proceso de registro, inscripción. Tenemos una, más bien, aproximación amplia a participación de sociedad civil. O sea, sabemos que tenemos que encontrar un balance entre lo que es las exigencias, lo que son las exigencias de seguridad y la no limitación de participación de todas las organizaciones, ¿no? Teniendo en cuenta las limitaciones que en cada caso y en cada país se pueden presentar. Lo estamos teniendo en cuenta y estamos en una coordinación estrecha con la Secretaría de Cumbres de la OEA a efectos de poder diseñar un proceso de registro y participación que nos asegure que no vayamos a enfrentar esos problemas o que minimicemos al máximo, en la medida de lo posible, las dificultades que se presenten. Sabemos que sobre la práctica siempre surgen cuestiones que no han podido preverse o situaciones que escapan a un control inmediato, pero estamos, insisto, realizando el mayor esfuerzo para poder prever todos esos escenarios. Esto atañe tanto al tema del orden en el desarrollo de las reuniones, a una adecuada moderación, que es una moderación que va a estar a cargo de la propia sociedad civil en un proceso de elección interno en el que vamos a tratar nosotros vamos a participar, pero un poco orientando, sin embargo, esa designación final va a corresponder más bien a decisión de la propia sociedad civil, así que estamos trabajando en eso. Estamos también teniendo reuniones con autoridades que organizaron reuniones anteriores de cumbres a efectos justamente de salvar estos problemas, ¿no? Y aludiendo al tema de la primera intervención, el tema de gobernabilidad, el tema de democracia, corrupción, nos aproximamos a estos temas con una visión amplia, tienen una repercusión en muchos ámbitos, en todos los ámbitos de la sociedad. La corrupción es una amenaza seria al desarrollo, porque
desvía recursos que deberían estar destinados justamente a la atención de las necesidades más apremiantes de nuestras sociedades. Tiene una relación directa con el tema de institucionalidad y gobernabilidad, obviamente, y de vigencia efectiva de democracia en nuestros países. Así que nosotros estamos tratando justamente de tener una aproximación lo más amplia y comprensiva posible para poder digamos, enfrentar el tema de la manera más adecuada. Tenemos ahora, perdón, sí. Quise tocar nada más la pregunta que puso sobre la mesa al principio la señora que trabaja con los jóvenes emprendedores, de cuestión de que el contenido quede en el aire a veces de estas cumbres, que es una preocupación que compartimos nosotros también. Y yo creo que el sujeto de tema de esta cumbre es particularmente importante en este momento y no queremos eso. Este tiene un lado institucional interamericano y tiene un lado nacional también. Y nosotros estamos en la fase de preparar el cumbre, pero después del cumbre también es igualmente importante que implementen los países y la institucionalidad interamericana todo eso. Pero en términos de la corrupción, quiero quedar claro que los cumbres han hecho una contribución muy importante. El primer cumbre de Miami en 1994 dio luz a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que ha sido importante. Y después en Quebec en 2001, el mecanismo de seguimiento de esta misma convención dio un mecanismo para ayudar a los países que tienen más debilidad institucional a llevar sus compromisos. A nivel de los países nacionales, cada uno debe de preparar cada año un informe sobre lo que han hecho para implementar. La verdad es que todos no lo están haciendo. Uno puede buscar en el Sistema Interamericano de Seguimiento de Cumbres, en el web de la OEA, los informes. Si el país suyo no está ahí, preguntarles a ellos por qué no insisten que ellos primero reporten y tomen las acciones necesarias. Sí, tenemos más preguntas del hemisferio. Vamos a ver. Nos preguntan si se definirá un límite de participación de sociedad civil por país. Necesariamente el aforo de la reunión ya nos plantea una limitación. Estamos considerando una reunión que tenga un aforo aproximado de 700, 800 personas y eso ya plantea una limitación. Con base a los registros y a los, digamos, análisis previos que tengamos de expectativas de participación y con base también a las experiencias de reuniones anteriores, tenemos que definir un límite de participación por organización registrada. Eso va a estar incluido en la información que oportunamente vamos a desarrollar. No estamos en condiciones todavía de decir cuál va a ser ese número por organización, pero sin embargo ya pueden tener una idea de que estamos esperando digamos, en términos de los límites que tenemos de espacio, una reunión que llegue a aproximadamente unas 800 personas. Entonces, a partir de ahí vamos a definir lo que son los límites por organización. Nos preguntan si los insumos de sociedad civil que van a ir alimentando el proceso van a ser tomados en cuenta. Efectivamente. Sí, la idea justamente, como ya lo hemos dicho, es que todos los aportes, las propuestas, comentarios, sugerencias de sociedad civil que se reúnan en las consultas nacionales, tanto presenciales como virtuales, van a alimentar las reuniones que van a celebrar los estados en los GRIC. Justamente por eso se realizan antes, aproximadamente 3 semanas antes, se da todo este proceso tanto de consulta nacional como de consulta virtual, para que podamos recibir desde los estados las sugerencias que plantee sociedad civil. Vamos a ver.
Nos dicen, ¿quién puede participar en el diálogo hemisférico en Washington? Pues justamente los representantes de sociedad civil en cada estado van a tener que elegir a una persona que los represente para participar en el foro hemisférico en el que se va a discutir ya las conclusiones de lo que se haya trabajado a nivel de cada país. Entonces, pero serán las propias sociedades civiles de cada país las que designen a un representante que asistirá al diálogo hemisférico. Por favor. Y también del Espacio Nacional de PASCA, Perú. Nos parece bien, por un lado, que efectivamente ustedes estén estructurando diálogos con sociedad civil previo a las reuniones de los estados, ¿no? Ese es un aspecto, creo que es importante para que nos permita recoger las opiniones que tengamos desde sociedad civil. Ahora, quería también preguntarles en ese sentido, ¿cómo están considerando, si están considerando la realización de foros, de espacios poblacionales propios? Es decir, en cumbres anteriores, pueblos indígenas, por ejemplo, ha tenido un foro especial, no, un foro propio, digamos así, como grupo. En el caso también de la población afrodescendiente, existe un avance, un trabajo, un reconocimiento que es el que ellos están pugnando, igualmente en el caso de los jóvenes. En todo caso, quisiera saber cómo están considerando en el formato de cambios que por un lado se está viendo implementar, y también cómo recoger, digamos, esta suerte de momentos de interacción o de diálogo de los grupos poblacionales que he mencionado y otros de pronto que puedan ser importantes que existan ahora. Eso por un lado, y luego reafirmar, que me aclaren bien en todo caso si a fines de agosto estarían presentando también la nota conceptual sobre cómo se está entendiendo el tema de gobernabilidad y anticorrupción, ¿verdad? Porque la sociedad civil actualmente, desde PASCA estamos desarrollando una suerte de informes de estado de situación de los temas, de los ejes que fueron discutidos en la cumbre de Panamá. Evidentemente, ahora estaremos mirando los temas de educación, los temas de salud y los temas de ambiente habilitante, que nosotros también consideramos que es un tema importante de cara al tema de la gobernabilidad y la corrupción, cómo nos afecta la corrupción para poder trabajar en esos temas. Esas son las consultas que quisiera efectuar. Gracias. Sobre esta pregunta sobre grupos que son de interés importante, que si se van a reunir por separados, por razones de presupuesto y de espacio, por el momento no hemos diseñado esas reuniones separadas, sino dentro del núcleo de sociedad civil, pero para eso también era que recomendábamos que sería bien interesante si se pueden realizar las coaliciones. Entonces, pueblos indígenas está representado a través de una coalición en el que presentan sus comentarios, etcétera, etcétera. Es la mejor manera, creo, de llevar a cabo el pasar las ideas de grupos que necesitan o que requieren su espacio aparte, ¿no? Como afrodescendientes también, que ya se nos había planteado antes. Pero lo que sí quiero decir es, de nuevo con el tema, el asunto respecto de cómo influenciar a los estados, cómo influenciar la negociación finalmente de los estados, que es la que lleva el corazón de la cumbre, ¿no es cierto? Y eso siempre ha sido difícil y se ha ido ganando espacio en los diálogos con sociedad civil. Creo que el hablar con los estados durante los GRICS, durante el proceso preparatorio, es la mejor forma de poder influenciar, de llevar las ideas claras que tenga sociedad civil, porque los estados van a escuchar y van a tener en el proceso de negociación mucho más tiempo de evaluar las preocupaciones, las percepciones que tiene la sociedad civil. Para eso también es importante que sociedad civil, si bien nos han hablado en diálogos
previos sobre un abanico de temas que son transversales, se concentre en que cómo esos temas consideran que deben estar contenidos en la temática principal, que es gobernabilidad y lucha contra la corrupción. Entonces, eso es importante, que se aclaren, que tengan las reuniones a través de coaliciones, que los temas se vayan perfilando claramente, que hablen entre ustedes y luego podamos traspasar esa información a los estados, ¿no? Oportunamente en los GRICS, como he dicho antes. Javier. De Argentina viene el siguiente comentario. Nos preocupa a muchas organizaciones la participación de las ONGs en la cumbre y que las mesas de diálogo no sean captadas por sectores que no quieren lograr el consenso. Esta es una pregunta que ya de una otra forma fue respondida cuando atendíamos la preocupación que nos había transmitido la representante del Instituto de Políticas para la Libertad y de la Red de Mujeres Iberoamericanas. Pues justamente nosotros estamos empeñados en este proceso de preparación y de registro, apelar a través de una suerte de código de conducta que podría ser desarrollado por la propia sociedad civil, el tener una suerte de compromiso para que el objeto mismo de la realización de la reunión, que es el tener un diálogo abierto y franco entre todos, no se polarice al punto de atacar la esencia misma de la reunión, que es el poder tener apertura, tolerancia, y a partir de esa actitud pues buscar consensos que nos puedan llevar a superar las preocupaciones también expresadas acá de llegar a diálogos que no se concretan en ningún resultado que sea efectivo, para llegar a productos entregables, a acciones concretas, a mandatos específicos. Es necesario que todos asumamos ese compromiso y confiamos en que desde la sociedad civil se aproximen a este proceso con el mismo espíritu, ¿no? Buenos días, mi nombre es Norma Aguilar, soy de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. América es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo, es con el mayor número de pueblos indígenas, y en ese marco me gustaría plantear que hubiera un espacio especial para los pueblos indígenas y sus organizaciones, no solo para recoger sus propuestas concretas, que es importante, sino como una manera de incorporar la visión intercultural a los acuerdos y políticas que se adopten, sobre todo considerando que en la reciente asamblea de Cancún se acordó un plan de acción para la Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas, y eso hay que darle seguimiento y cumplirlo. Y por otro lado quisiera plantear que en el plan de trabajo para la participación se contemple no solo la participación en la cumbre, sino en el seguimiento de los acuerdos. Muchísimas gracias. Sí, tomamos nota de la preocupación y vamos a ver qué podemos hacer sobre eso. Pero James Lambert quería hacer un comentario sobre una de las preguntas. Muchas gracias. Sobre esta cuestión de los indígenas y afrodescendientes, es importante notar en cumbres pasados había financiamiento de algunos países para hacer todo un foro, y si falta eso complica la cosa, pero en la misma OEA estamos viendo eso, y la Comisión Interamericana de Sociedad Civil y Cumbres, antes de la Asamblea General, abrió un espacio en las reglas de participación para estar seguro que los representantes de indígenas y afrodescendidos sí pueden participar. Eso no es tan bueno como tener foros especiales que examinen los asuntos de ellos, pero es una manera de estar seguro que ellos están incluidos. Sobre la cuestión de Argentina,
que los meses no sean capturados por intereses y que el comportamiento de todos sea al nivel respetuoso que merece este tipo de diálogo. Esto es muy importante y estamos también trabajando, la fórmula de OEA no tiene que aplicarse en cumbres, pero estamos estudiando lo que pasó en la Asamblea General en Cancún, porque ahí sí logramos una fórmula más inclusiva. En lugar de tener una bancada de miembros en contra de una bancada de ONGs, pusimos todos en la mesa con representantes elegidos por la sociedad civil, de sentarse con los cancilleres. Así había una conversación entre todos. Yo creí que era mucho mejor, es para Perú decir, pero ese es un ejemplo excelente para estudiar y la calidad, el respeto era mucho mejorado. Gracias, James. Debo decir, sí, que esta fórmula que han usado en la Asamblea en Cancún es interesante. Ha sido mejor que otras veces en el que son como dos mundos separados y que no hay forma de escucharse ni dialogar. Pero incluso esa fórmula, la de Cancún, puede ser mejorada. O sea, que estén conscientes ustedes que estamos buscando la mejor para aplicarla a la cumbre. Sí, nos llegó por correo electrónico más que una pregunta, un comentario que alude a la existencia del MESICIC, que es el mecanismo de seguimiento de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Nos pregunta qué tan efectivo creen que el mecanismo ha sido en la lucha contra la corrupción en los estados. ¿Cuáles son algunas de sus limitaciones? Pues justamente el proceso que que queremos llevar adelante busca, entre otros aspectos, identificar a partir de los desarrollos normativos y de las medidas concretas que se han adoptado en años anteriores para enfrentar a la corrupción, identificar qué limitaciones existen, qué vacíos tienen que ser superados y a partir de esa identificación, de esa conclusión, proponer medidas concretas. Si es algún desarrollo normativo, la adopción de alguna legislación, la adopción de alguna, la creación de algún mecanismo adicional que permita superar esos vacíos, pues es lo que buscamos y esperamos encontrar en este proceso justamente esa claridad ante la cual pues, los estados y sociedad civil tengamos el convencimiento que las medidas que se propongan sean suficientes para poder dar un paso adelante en esta lucha en la que todos nos encontramos mirando hacia un mismo norte, ¿no? Ese es el objetivo que perseguimos. Vamos a tener una última ronda de comentarios y preguntas y con eso daríamos por concluida la reunión. Agradecemos mucho su presencia. Las damas, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, señores de la OEA, Relaciones Exteriores y Ciudadanos. Más que, digamos, como organización, estar aquí, bueno, les saluda la Organización de Mujeres en Política y al Poder. Está aquí el Servicio Activo en Beneficio de la Educación y su reforma. Dejar de lado, creo que es personas que debemos trabajar por el Perú, dar una buena imagen. Dejar de lo que pasó y creo concentrarnos en que realmente debemos llevar una buena propuesta y qué herramientas y mecanismos va a servir para evitar la corrupción y así dar que dice, pues, como título sobre la gobernabilidad democrática, ¿no? Para evitar esta corrupción. Eso es más de centrarnos y hacer honor a ese título, porque si no, no le damos vuelta a lo que pasó, entonces no vamos a llegar a nada, ¿no? Dentro de la Organización de Mujeres en Política, en alianza con la ONG Saber, venimos trabajando en lo que se refiere a generar conocimientos a los ciudadanos, porque de nada sirve yo como ciudadana, madre de familia,
que yo me voy al mercado y que por ahí me engañe en la balanza, eso es corrupción. Que yo estoy manejando en el carro, pongo una infracción y le tengo que decir al policía, bueno, ¿cuánto es? No importa que roben, pero que sigan trabajando. Esos conceptos debemos eliminarlo, pero con hechos y no con palabras. Y desde aquí de la organización nosotros estamos enfocados en trabajar con los ciudadanos, porque yo no puedo hablar de gobernabilidad, institucionalidad, democracia si yo no estoy incumpliendo como ciudadana. Entonces, vamos a hacer llegar a través de la organización un perfil, un proyecto, una propuesta que estamos trabajando para que lo tomen en consideración. Y bueno, decirle a todos los otros aquí presentes, saquemos adelante este proyecto porque es importante más que nada la imagen de nosotros, ¿no? Que es el Perú. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Elizabeth Campos y represento a las organizaciones de personas con discapacidad. Nosotros tenemos una preocupación que es la elaboración de los contenidos, las redes y los diferentes instrumentos que se utilice para el intercambio y el diálogo. Creemos que se tiene que tener en cuenta a todas las personas, a todos y a todos, incluyendo a las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Es nuestra preocupación que se tome en cuenta la accesibilidad para realmente garantizar la participación efectiva de toda esta población. Nosotros, desde nuestras organizaciones, nos damos cuenta que estamos pues, en la era del conocimiento, en la era de la información, y si realmente no se tienen en cuenta las necesidades de esta población, nos están dejando fuera, nos están dejando invisibles y terminamos realmente excluidos, y la corrupción, digamos, y todos estos problemas también nos afectan a nosotros porque al desviarse presupuestos no llegan a las poblaciones vulnerables. Gracias. Ana Gracia Cotrina de Behavioral Economics and Data Science Team. En principio quería saludar la iniciativa que han tenido y la incidencia que han tenido el Gobierno de Perú y la OEA a fin de mejorar la representación. No por algo se está dando esta misma sesión en 31 países. Quisiera complementar ello también y sumar a ello la importancia de la perspectiva de género en cuanto a la participación y también de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En segundo punto, saludar también el uso de redes sociales. Creo que es una herramienta en la cual los jóvenes utilizamos activamente y que se debe de incidir y priorizar en este tipo de eventos. Segundo, también me gustaría complementar la exposición que tuvo el embajador James Lambert y mencionar que se debe de tener en consideración también los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, específicamente el objetivo número 16, el cual se refiere específicamente a la paz, la justicia y las instituciones sólidas que básicamente revisan los aspectos de corrupción y fortalecimiento a la institucionalidad democrática. Esto sería importante tenerlo en consideración en el marco del debate que se realiza en la sociedad civil. Y asimismo, la definición que ha tenido el PNUD por gobernabilidad democrática. Ya para finalizar, quisiera hacer de conocimiento que es importante que estas reuniones también sirvan para elaborar un compromiso de parte de la sociedad civil a fin de fortalecer, promover y respaldar las acciones que se están tomando en el marco de esta reunión y actuar como agentes estratégicos de apoyo para los estados y para las organizaciones internacionales que efectivamente están realizando una labor. Un ejemplo de ellos es la MAXI en Honduras y un ejemplo de ellos es efectivamente el mecanismo de seguimiento de la Convención contra la Corrupción, el cual necesita el apoyo de la sociedad civil, así como también el mecanismo de seguimiento de los mandatos de las cumbres. Entonces, básicamente es realizar este compromiso a fin de cumplir con los modus operandi que se establezcan y además promover y respaldar la función del gobierno peruano y de la OEA. Muchas gracias. Muchas gracias.
Una última pregunta, ¿solo una persona más? Con ellos concluimos. Buenos días, muchísimas gracias por la convocatoria. Estoy hablando Carmen Moyo de la CONADES y queríamos de paso informar y coordinar con ustedes para poderles hacer llegar el documento que vamos a trabajar. La CONADES se va a desarrollar del 21, 22, 23, es a nivel nacional, lo desarrollamos acá en Lima, en la que estarán las representaciones de la sociedad civil, de las diversas instituciones y a nivel de las regiones también estarán presentes. Y ahí trabajaremos el eje sobre corrupción, en el cual estaremos dándole un enfoque estructural al tema y traeremos al final del último día un documento, un pronunciamiento de las organizaciones sociales y que nos gustaría poderlo compartir con ustedes previos en esta preparatoria que ustedes están teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Antes de concluir, quiero decirles que gracias por mencionarlo. Nuestra mirada frente a la problemática de la corrupción y la gobernabilidad democrática en la región, obviamente, y así lo señaló nuestro canciller en la Asamblea, parte de nuestro compromiso con la Agenda 2030 y de que el Perú está a la vanguardia entre los países que están presentando ya sus informes de avances en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y eso es el prisma con el que miramos todo nuestro accionar internacional en los foros de Naciones Unidas y en la OEA. O sea que tenemos clarísimo que para la Cumbre de las Américas por ahí empezamos, por la mirada a través de los objetivos 2030 y con todos los elementos que contiene, como nos ha mencionado la señora que tomó la palabra. Y muchísimas gracias por su contribución. James, antes de terminar, ¿quieres mencionar algo, por favor? Nada más muy brevemente, también para agradecer la presencia de todos aquí, las preguntas muy bien formuladas para nosotros. Quiero enfatizar que particularmente para los que están en línea, que han propuesto preguntas que no hemos tenido la posibilidad de responderlos, que la Secretaría sí va a responder, va a hacer un documento que resume todas las preguntas, inclusive los que no tuvimos la posibilidad de presentar públicamente como parte de la sesión, y vamos a colaborar con Perú para poner las respuestas a esas preguntas también para que queden respondidos. Menciono que es un gusto de estar de nuevo en Perú con el grupo aquí, pero vamos a aprovechar de nuestras visitas en otras partes del hemisferio también para tener encuentros de nuestra parte de la Secretaría General con los miembros de la sociedad civil en las demás regiones del hemisferio, y esperamos que todos ustedes aprovechen de este periodo entre las distintas sesiones de consultas nacionales para seguir coordinando entre ustedes. Quiero decir que el trabajo que hace el PASCA en este sentido ha sido muy bienvenido, pero que todas las redes sí pueden seguir colaborando de esta manera, de presentar, como mencionó la colega aquí últimamente, documentos como insumos para el gobierno de Perú en su preparación. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Y con esto vamos a terminar. Gracias a todos los que están presentes aquí y todos los que están presentes a través de la transmisión por internet. Muchas gracias y continuaremos reuniéndonos. Gracias.